Pocas personas recuerdan los detalles del relato bíblico de la muerte de José en Egipto. Curiosamente, fue uno de los pocos personajes bíblicos momificados y colocados en un sarcófago egipcio. Su cuerpo permaneció durante siglos sin ser enterrado en el lugar deseado, hasta que finalmente fue sacado de Egipto y transportado durante muchos años a través del desierto, hasta su tierra prometida. ¿Pero qué motivó a su familia a preservar su cuerpo durante tanto tiempo? Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. La historia de José es una de las más cautivadoras e inspiradoras de la Biblia, llena de giros, desafíos y momentos de redención. Desde su juventud enfrentó pruebas que moldearon su carácter y fortalecieron su fe. Su trayectoria, marcada por traiciones, injusticias y triunfos, culmina en un desenlace que trasciende su propia vida y apunta al cumplimiento de las promesas divinas. El relato de su muerte y el posterior traslado de sus huesos no es solo un detalle curioso de la narración bíblica, sino un elemento cargado de significado teológico. La larga espera por el cumplimiento de su última voluntad refleja la perseverancia del pueblo de Israel y la certeza de que Dios cumple sus promesas. Cada etapa de esta historia refuerza la conexión entre el pasado, el presente y el futuro de la nación elegida. Además, la preservación de José como un líder respetado en Egipto y su posterior transición a la tierra prometida demuestran cómo su vida sirvió como puente entre dos realidades. Él fue el instrumento de Dios para salvar a su familia durante la hambruna, e incluso después de su muerte, su memoria continuó inspirando a generaciones de israelitas, recordándoles que su verdadera patria no era Egipto, sino la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. En este vídeo te invitamos a reflexionar sobre la profundidad de esta historia y sus implicaciones espirituales. ¿Qué podemos aprender de José sobre la paciencia, la confianza y la fidelidad a Dios? ¿Cómo nos enseña tu viaje a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar en el plan divino? Síguenos en este análisis y descubre cómo esta narrativa resuena a través del tiempo, ofreciendo valiosas lecciones para nuestras vidas hoy. En este vídeo exploraremos esta fascinante historia, analizando su importancia y significado dentro del plan divino. La vida de José y su viaje a Egipto. José es uno de los personajes centrales del libro del Génesis y juega un papel crucial en la historia de los patriarcas. Fue uno de los 12 hijos de Jacob y desde muy joven despertó grandes celos entre sus hermanos debido a las visiones proféticas que tuvo y las preferencias que recibió de su padre. Como resultado de este ambiente familiar problemático, José fue vendido como esclavo a los comerciantes ismaelitas, quienes lo llevaron a Egipto. Allí pasó por varias pruebas. Primero sirvió en la casa de Potifar, pero fue acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, gracias a su fidelidad y a su don de interpretación de sueños, José le reveló al faraón que Egipto experimentaría años de abundancia seguidos de hambruna. Gracias a esta revelación, José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del reino. Durante la gran hambruna que azotó varias regiones, incluida Canaán, la familia de Jacob fue a Egipto en busca de alimento. En un emotivo reencuentro, José reveló su identidad y ofreció apoyo a sus hermanos y a su padre.
La familia de Jacob se estableció en la tierra de Gosén, donde prosperaron durante muchos años. Desde pequeño, José demostró ser diferente a sus hermanos. Además de las visiones proféticas que Dios le concedió, fue el hijo favorito de Jacob, fruto de su amor por Raquel. Como símbolo de esta predilección, Jacob le regaló una túnica colorida, gesto que aumentó aún más el resentimiento de sus hermanos. Su envidia culminó en la decisión de venderlo como esclavo, un acto que pareció sellar el destino de José de manera trágica. Al llegar a Egipto, José enfrentó innumerables dificultades, pero su integridad y fe en Dios permanecieron inquebrantables. En la casa de Potifar, oficial del faraón, demostró tal competencia que fue puesto a cargo de todas las posesiones de su amo. Sin embargo, su fidelidad fue puesta a prueba cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. José se negó a traicionar la confianza de su amo y deshonrar a Dios, pero fue acusado falsamente y arrojado a prisión. Incluso estando preso, José no perdió la esperanza. Su don de interpretar sueños se convirtió en un medio por el cual Dios lo exaltaría. En prisión, reveló el significado de los sueños de dos siervos del faraón, un copero y un panadero, prediciendo correctamente el destino de cada uno. Años después, cuando el faraón tuvo sueños misteriosos sobre vacas gordas y flacas, el copero se acordó de José, y éste fue convocado a la presencia del rey. Al interpretar el sueño del faraón, José reveló que Dios estaba advirtiendo alrededor de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Su sabiduría y discernimiento impresionaron al faraón, quien lo nombró gobernador de Egipto y le encargó preparar el país para la crisis que se avecinaba. En un momento, José pasó de ser esclavo a una de las figuras más poderosas del imperio, demostrando que Dios tenía un gran propósito para su vida. Como la hambruna asolaba no solo Egipto sino también Canaán, la familia de José se vio obligada a buscar alimento en la tierra que él ahora gobernaba. El reencuentro con sus hermanos fue uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. En lugar de vengarse, José los puso a prueba para ver si habían cambiado, y cuando vio su arrepentimiento, reveló su identidad. Este resultado no solo restauró los lazos familiares, sino que también aseguró la supervivencia del pueblo de Dios, cumpliendo un plan divino mucho mayor de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La muerte de Jacob y el perdón de José. Con el tiempo, Jacob envejeció y murió en Egipto. José, respetando los deseos de su padre, llevó su cuerpo de regreso a Canaán para enterrarlo. Después de la muerte de Jacob, sus hermanos temieron que José se vengara del mal que le habían hecho en el pasado. Sin embargo, reafirmó que Dios usó esas adversidades para un bien mayor, asegurando la preservación de su familia y el plan divino. La muerte de Jacob marcó el final de una era para la familia de Israel. Jacob, el patriarca, fue un hombre de grandes victorias, pero también de profundos fracasos y dificultades. Su vida estuvo llena de desafíos, desde sus luchas con su hermano Esaú hasta su problemática relación con sus hijos. Sin embargo, al final de su viaje, Jacob recibió una promesa de Dios de que sus descendientes se multiplicarían y serían bendecidos. Antes de morir, Jacob dio instrucciones detalladas sobre su entierro, pidiendo que fuera llevado de regreso a Canaán, a la tierra de sus padres, en un lugar específico, la cueva de Macpela, donde fueron enterrados Abraham e Isaac. Después de la muerte de Jacob, José,
como gobernador de Egipto, asumió una posición de gran responsabilidad. Él siguió las instrucciones de su padre y preparó un gran luto, que fue respetado por todo Egipto. Cuando el cuerpo de Jacob fue enterrado en Canaán, sus hijos regresaron a Egipto, donde surgió una nueva preocupación entre los hermanos de José. Temían que con la muerte de su padre, José ahora tomaría venganza por todas las injusticias que les había hecho, especialmente por haberlo vendido como esclavo años antes. Ante este temor, los hermanos se acercaron a José con un mensaje suplicante, afirmando que, antes de morir, Jacob le había pedido que perdonara a sus hermanos. Aunque sabía que esto no era cierto, José se sintió profundamente conmovido por su preocupación y respondió con palabras de consuelo. Reafirmó que no había resentimiento en su corazón, pues entendía que Dios usó las dificultades y los momentos dolorosos para cumplir su plan mayor de preservar a la familia, y en consecuencia, a la nación de Israel. La respuesta de José revela un corazón lleno de perdón y confianza en Dios. Él no solo perdonó a sus hermanos, sino que también les aseguró que Dios había convertido en algo bueno el mal que le habían hecho. Esta actitud de José ante la ofensa y la posibilidad de venganza es una profunda lección de fe y de misericordia. Demostró que incluso en situaciones de gran sufrimiento personal, la confianza en el plan divino puede conducir al perdón genuino y a la restauración de las relaciones. Este episodio también sirve como reflexión sobre la naturaleza del perdón que Dios requiere de sus seguidores. José, en su perdón, demostró lo que significa vivir según los principios del reino de Dios, la voluntad de perdonar las ofensas y ver más allá del dolor momentáneo para percibir el propósito mayor que Dios está realizando. El ejemplo de José inspira a todos los creyentes a confiar en que incluso en las situaciones más dolorosas, Dios puede traer redención y transformación, cumpliendo su voluntad de maneras misteriosas pero perfectas. La muerte de José y su petición profética. La Biblia registra la muerte de José al final de Génesis 50, señalando que vivió hasta los 110 años, una edad considerada ideal en la cultura egipcia, ya que simbolizaba un ciclo de vida completo y bendecido. Antes de morir, José hizo una poderosa declaración profética. Yo estoy muriendo, pero Dios seguramente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Génesis 50, 24. Con esta declaración, José reafirmó su fe en las promesas divinas y pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida cuando Dios liberara a los israelitas de Egipto. Fue embalsamado y colocado en un sarcófago, una práctica reservada a personajes de gran importancia en la sociedad egipcia. La esclavitud y el cumplimiento de la promesa. Después de la muerte de José, los israelitas permanecieron en Egipto y durante un tiempo disfrutaron de prosperidad. Sin embargo, un nuevo faraón llegó al poder que no conocía a José, iniciando un periodo de opresión y esclavitud para los descendientes de Jacob. Fue solo durante el Éxodo, liderado por Moisés, los israelitas finalmente abandonaron Egipto. Cumpliendo el deseo de José, Moisés tomó sus huesos consigo. Siglos después, en Josué 12 y 32, la Biblia registra que los huesos de José fueron enterrados en Siquem, en la tierra prometida. El legado de José y su importancia teológica. La muerte de José no fue un final trágico, sino un hito de esperanza en la historia de Israel.
Su fe y convicción de que Dios cumpliría sus promesas lo coloca en la galería de héroes de la fe en Hebreos 11 y 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio instrucciones acerca de sus huesos. José es un ejemplo de fidelidad inquebrantable, porque aunque fue honrado en Egipto, nunca olvidó su verdadera identidad como parte del pueblo elegido de Dios. Su última petición refuerza la esperanza en la promesa de Dios y la confianza de que Dios redimiría a Israel. El legado de José va más allá de su extraordinario viaje personal y está profundamente arraigado en el plan de Dios para la nación de Israel. A través de su vida, vemos cómo Dios puede transformar situaciones de aparente fracaso y sufrimiento en ocasiones de bendición y cumplimiento de promesas. José no solo salvó a su familia de la hambruna, sino que también jugó un papel fundamental en la preservación del linaje de Abraham, que sería la base para el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Así, su vida se convierte en un símbolo de cómo la fidelidad a Dios, incluso en medio de la adversidad, es esencial para el cumplimiento de los planes divinos. Teológicamente, la historia de José es un claro reflejo de la providencia divina. Desde su venta como esclavo hasta su ascenso al poder en Egipto, cada paso de su vida parece seguir un camino guiado por Dios, incluso cuando la percepción humana es de caos o injusticia. Esta visión de que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias son difíciles, es un principio central de la teología bíblica. José nos enseña que las promesas de Dios son mayores que cualquier desafío individual y que Él puede usar incluso los eventos más dolorosos para cumplir sus planes soberanos. La historia de José también resalta la importancia del perdón en la obra redentora de Dios. Al perdonar a sus hermanos, José no solo reconcilia a su familia, sino que también señala la necesidad del perdón y la reconciliación dentro del plan de salvación de Dios. Así como José perdonó a quienes le hicieron daño, Dios nos llama a perdonarnos unos a otros, reflejando su amor incondicional y su gracia redentora. El acto de perdón de José prefigura el perdón que Dios ofrece a todos a través de Jesucristo, que vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Además, la fe de José, expresada en su afirmación del Éxodo y de la promesa de la tierra prometida, revela su confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Su petición de que sus huesos fueran llevados a Canaán cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto es un poderoso testimonio de su esperanza en un futuro glorioso cuando las promesas de Dios se cumplirían. Este legado de fe, confianza y esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios es fundamental para la teología del Antiguo Testamento y proporciona un ejemplo perdurable para los creyentes de todas las generaciones. La historia de la muerte de José no trata solo del final de su vida terrenal, sino de la continuación del plan de Dios. Su deseo de ser enterrado en la tierra prometida simboliza su inquebrantable esperanza en el cumplimiento de las promesas divinas. Ahora, queremos saber, ¿ya conocías esta historia en detalle? Deja tu comentario abajo. Si deseas profundizar en el estudio de la palabra de Dios, sigue el canal y mira todas las historias bíblicas que hay disponibles y deja tu comentario. La historia de José no es solo un relato de superación personal, sino la prueba viviente de cómo Dios actúa a favor de quienes mantienen su fe, incluso en la adversidad. A través de su vida, vemos cómo el sufrimiento y las dificultades pueden transformarse en oportunidades para cumplir el plan de Dios, conduciendo a la preservación de una nación y al cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob.
El viaje de José nos desafía a mirar nuestras propias circunstancias con la confianza de que Dios está en control, trabajando a nuestro favor, incluso cuando no podemos entender por qué suceden ciertos eventos. Si te inspiró la historia de José y quieres seguir aprendiendo más sobre las profundas lecciones que nos ofrece la Biblia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Esto nos ayuda a seguir aportando contenidos de calidad y reflexiones que enriquezcan nuestro camino espiritual. Por favor, comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que juntos podamos reflexionar sobre el increíble plan de Dios para nuestras vidas.